Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar, ¿no? de la difusión simple, ¿no? En esta quinta parte, ¿no? Nos habíamos quedado en la antesala, ¿no? de la división de la difusión, ¿verdad? También ya se explicó acerca de los conceptos generales, como también, ¿no? la ley de Fick. Entonces vamos a detallar en este caso la difusión simple, ¿de acuerdo? Va a ser un estudio profundizado, ¿ya? Para todos ustedes, de repente algunos que estudian farmacología también les puede ayudar en algo esto, ¿no es cierto? Así es, y para toda la gente, ¿no? Que siempre están, digamos, en constante estudio, ¿no? Investigación, entonces espero que esto les ayude. Muy bien, entonces ahora seguimos con no, la definición de la difusión simple, ¿no? Viene a ser el movimiento cinético de las partículas que se produce a través de dos vías, ¿no? ¿Cuáles son estas dos vías? ¿No? Espacios intermoleculares de los fosfolípidos a través de la bicapa lipídica, como también las aberturas de plasmalema, ¿no? Por los canales proteicos. Ahora, hay algunas referencias donde mencionan que la difusión facilitada maneja dos mecanismos a su vez, ¿no? A través de los canales proteicos y las transportadoras, ¿no? Pero en los libros de fisiología celular como, ¿no? el Gannon, el Guyton, ¿no? mencionan que los canales proteicos, ¿no? se consideran dentro de la difusión simple. Por lo tanto, aquí nos vamos a ordenar, ¿ya? Y además van a haber ciertas diferencias con las transportadoras, que también lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, ahora seguimos con a través de la bicapa lipídica. ¿Qué podemos decir, no? Me va a transportar moléculas apolares, ¿no es cierto? Así como los ácidos grasos, ¿no? También en este caso como el oxígeno molecular, el nitrógeno molecular, como los gases respiratorios, ¿no? El CO2, también acá el oxígeno molecular también. Y las hormonas esteroideas, ¿no? Importante acá, ¿no? En el hombre la llamada loca testosterona, ¿no? Es una bandilla esta hormona, pero en la mujer es más, ¿no? Por eso que son mucho más locas, ¿no? Tenemos dos hormonas ahí en la mujer. Bueno, yo no tengo, ¿no? Obviamente, no, las mujeres tienen dos hormonas que son los estrógenos y la progesterona, ¿no? Así es. Y sustancias liposolubles, ¿no? Como los medicamentos, fármacos liposolubles, ¿no? Que también pueden difundirse directamente. Pero no olvidar que están las vitaminas liposolubles, ¿no? La llamada queda, ¿no? La vitamina K, la E, la D y la A, ¿no es cierto? Así es. Bueno, seguimos ahora acá con el eritrocito. ¿Por qué les traigo? Para poder explicar cómo se difunde el oxígeno y el CO2, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que la concentración de oxígeno va a ser mayor afuera que adentro, ¿no? Ya decimos que esta célula va a estar liberando constantemente ¿qué? Oxígeno molecular al exterior, por lo tanto la concentración va a estar mayor concentrada afuera. Entonces, por la ley de Fick, que hicimos que la difusión se da, ¿no? de afuera hacia adentro, ¿verdad? Igual sucede con el CO2, ¿no? La concentración de CO2 va a ser mayor en el interior que en el exterior, debido a que, ¿no? Así como libera oxígeno molecular, también el eritrocito capta CO2, ¿no? que proviene del exterior, por lo tanto se concentra más en el interior y la difusión se va a dar de adentro hacia afuera, ¿no? Así como hay una, digamos, una difusión para ciertas células, también debe encontrar un equilibrio, por lo tanto, ¿no? También hay una difusión de afuera hacia adentro. Es decir, va a estar en constante mecanismo fisiológico, ¿no? Para estas células, ¿no? No siempre se va a dar en ese sentido, ¿verdad? Así es. Ya hemos dicho que una de las características del transporte pasivo es que es bidireccional, ¿de acuerdo? Así, no olvidar. Muy bien, bueno, también se pueden transportar algunas pequeñas moléculas polares, ¿no? Sobre todo sin carga. En este caso, ¿no? El gusanito le va a traer acá la molécula de agua, ¿no? Ustedes ven acá, esta molécula va a ser semipermeable para la membrana solar en algunos casos, es decir, puede difundirse directamente, ¿no? Eso debido a que ya sabemos que ¿no? la membrana celular puede dejar algunos espacios temporales, es decir, por un tiempo, debido al movimiento lateral de ¿qué? De los, en este caso de la bicapa fosfolipídica, ¿de acuerdo? Son movimientos, ¿no? Entonces la molécula de agua aprovecha en difundirse, ¿no es cierto? Por estos
espacios temporales. Ya decimos que la membrana celular también es asimétrica, entonces esta característica es favorecida para esta molécula. También puede difundirse directamente en algunos casos la urea, pero va a ser una difusión muy lenta, ¿no? En algunos casos no puede difundirse no directamente, ¿debido a qué? Debido al tamaño, ¿no? Es mucho mayor que con respecto a la molécula de agua. Así es, ¿no? Ya hemos estudiado en la ley de Fick, ¿no? Recuerdan que el peso molecular o el tamaño es inversamente proporcional a la tasa neta de difusión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora seguimos con las aberturas de plasmalema, ¿no? Es otra vía de la difusión simple, ¿no? Es decir, por los canales proteicos, ¿no? ¿Qué viene a ser? Van a ser unos conductos selectivos, ¿ya? No olvidar que se van a encontrar múltiples formas, ¿no? Con diversas propiedades para cada uno de estos conductos o canales, ¿ya? O sea, estamos hablando de que son parte de las proteínas integrales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos a los llamados conductos iónicos, ¿no? Que lo vas a encontrar con mayor detalle, ¿no? En el libro de Gannon, ¿ya? De fisiología. Pues ahí nos explican que, bueno, acá normalmente el gusanito, ¿no? Nos habla de tres características importantes de estos canales proteicos. Ahora, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es importante, ¿no? Estas características? La llamada bifoca, ¿no? Así es. Es decir, va a ser selectivo. ¿Por qué? Eso debido a diámetro, ¿no? De estos canales proteicos, ¿no es cierto? Así es, no va a haber un diámetro de repente mucho mayor o menor para ciertas sustancias a transportar, como también la forma, ¿no? También la forma es importante, ¿de acuerdo? También lo vamos a ver aquí. Y la carga eléctrica con que va a contener estos conductos selectivos, ¿no? Supongamos que estos canales, ¿no? O estas proteínas integrales no tienen una carga eléctrica negativa, por lo tanto va a difundir ¿qué? Sustancias positivas. ¿Por qué? Porque lo negativo atrae a lo positivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hablemos de las aquaporinas, ¿no? Vienen a ser unos conductos, ¿no? Que está formado por 4 subunidades de proteínas integrales, ¿no? Y cada una de ellas me va a formar un poro, ¿no es cierto? Así es. Se dice que en el cuerpo humano se encuentra bajo 13 formas, ¿de acuerdo? Así es, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, la más conocida es las aquaporinas tiburón, ¿no? Que se encuentra a nivel de la nefrona, ¿no? Así es, lo vamos a estudiar con mayor detalle en la fisiología renal, ¿ya? No se preocupen. Como también acá vemos al receptor de acetilcolina, ¿no? Es un pentágono, ¿no? Formado por 5 subunidades de proteínas. Ahora, estos canales se dice que son negativos, ¿no? Es decir, van a atraer a los positivos, es decir, a las sustancias iónicas positivas, ¿de acuerdo? Muy bien. También hablemos del conducto de potasio, ¿no? Que también está formada por 4 subunidades, pero tiene una forma diferente, ¿no? Que con respecto a las aquaporinas, ¿ya ven? Entonces son conductos selectivos, ¿de acuerdo? Que se van a encontrar también en la membrana celular, al igual que el conducto de cloro, ¿no? En este caso, como está formada por 2 unidades de proteína, es decir, son dímeros, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los canales proteicos. Se dice que son 2 clases, ¿no? Los canales abiertos y regulados. En este caso los canales abiertos se consideran pasivos, ¿no? ¿Hay alguna gente pasiva por acá? No, ¿verdad? Así es. Pero bueno, seguimos ahora con los canales abiertos. Son los llamados poros, ¿verdad? Así es, comúnmente poros. Se dice que tiene una región de entrada como también una región de salida. Como ustedes ven acá, ¿no? Esta disección, ¿no? Por la mitad de esta proteína integral, ¿no? O de este canal, ¿no es cierto? Tiene una región de entrada y una región de salida. Por lo tanto, ese canal como está abierto, entonces siempre está relajado, ¿no? O sea, es un relajado, ¿no es cierto? O sea, no hay quien lo controle. Entonces estamos hablando de que no tiene una puerta acá, es decir, son canales sin puerta, ¿ya? No olvidar. Ahora, bueno, también hay que recordar que existe, ¿no? La clasificación de canales regulados o activos, ¿no? En algunos libros vas a encontrar, ¿no? Como canales cerrados, pero netamente hablando cerrados, no tanto, ¿no? Pero sí regulados.
¿Por qué? Por ejemplo, aquí les traigo esta imagen muy bonita de esta proteína integral, ¿no? Es decir, aquí vamos a ver a una puerta, ¿no es cierto?, que está cerrando al conducto, como también, ¿no?, puede abrir ese conducto, es decir, puede abrir o cerrarse estos canales, ¿no? Es decir, va a tener una compuerta, ¿de acuerdo? Y eso debido a que, de que van a estar reguladas por ciertos mecanismos, ¿no? O sea, para abrir o cerrarse. Parece que siempre se mantienen activos. Además, ¿no?, hay que recordar que en la membrana celular, ¿no?, me va a dividir en dos compartimientos, ¿verdad? Así, una exterior y la otra interior. Quiere decir que en la difusión simple, ¿no?, va a haber una comunicación directa, ¿no?, a través de ¿qué? Del compartimiento exterior con el interior, por si acaso, ¿ya? No olvidar. Entonces, sigamos con los canales regulados. Entonces, como les digo, pueden estar reguladas por diversas formas, en este caso por 4. Por ejemplo, cuando es activada por ligando, ¿no? Ya hemos hablado acerca de los ligandos, que son sustancias químicas, que puede ser una molécula mensajera, una hormona o un neurotransmisor. Entonces, cuando se une a estos canales, ¿no?, a estas proteínas integrales, ¿de acuerdo?, que estamos hablando, entonces van a abrirse, ¿no?, esas compuertas, ¿de acuerdo? Va a abrirse y va a dejar pasar, ¿qué? Esas sustancias, ¿no? Bueno, sobre todo si se considera un ligando externo, ¿verdad? Como en el caso de la acetilcolina. Pero también hay ligandos internos, ¿no?, como en el caso del AMP cíclico, ¿no?, que se une sobre todo a los canales de calcio, ¿ya? Es decir, cuando se une el AMP cíclico a esta proteína integral en la superficie interna, ¿no?, entonces se abren estos canales y deja pasar, ¿qué? Moléculas de calcio, ¿no?, o los iones de calcio en este caso. Pero también puede ser activada por fosforilación, ¿no? Ya sabemos que esos conductos, ¿no?, se mantienen cerrados, pero si se une al fósforo, entonces estamos hablando de una fosforilación, se abren estos canales. Pero si hay una desfosforilación, se desprende esa molécula de fósforo, ¿no?, de la superficie interna de estos canales, es decir, regresa a su estado normal, ¿no? Es decir, eh, la puerta lo va a cerrar, ¿no?, a esos conductos, ¿de acuerdo? Pero también puede ser activada por voltaje, es decir, por una diferencia potencial, ¿no?, en la membrana celular. Ya hemos dicho que en estado normal, ¿no?, en el exterior va a ser positivo y en el interior va a ser negativo. Pero ¿qué sucede si, digamos, hay un impulso nervioso, ¿no?, a través, ¿no?, de la membrana celular? Entonces va a cambiar, ¿qué?, la polaridad de la membrana, y esto va a hacer que, ¿no?, se abren, digamos, los canales. Imaginemos que este canal sea de sodio. Entonces, ¿qué sucede, no? Hay un pulso nervioso, entonces, ¿no?, digamos, se cambia la polaridad, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Se hace más positivo en el interior, por lo tanto los canales de sodio se abren. Al ver eso, entonces, con los canales de potasio, ¿qué sucede? También lo mismo, ¿no? Entonces, al ver que es invadida por las cargas positivas en el interior, ¿no?, los canales de potasio se abren también y se difunden hacia el exterior, ¿no?, estos iones, ¿de acuerdo? Para, en este caso, para, digamos, encontrar el equilibrio, ¿no?, que hay a través de la célula, ¿verdad? Siempre se mantiene en equilibrio. Pero también puede ser activada por presión mecánica o por estiramiento. Ya hemos dicho que la membrana celular también está fijada a los filamentos, ¿no?, que se encuentran en el citoplasma, llamado como citoesqueleto, y algunas de ellas están fijadas a las proteínas integrales, o sea, a estos canales. Entonces, cuando hay un movimiento, no por naturaleza de la célula, ¿no?, o por estiramiento, ¿qué sucede? ¿No? Se abren estos canales. ¿Ya ven? Entonces, los canales regulados, ¿no?, o activos, ¿no?, puede darse a través de estos 4 factores, ¿no es cierto? Por ligando, por fosforilación, por voltaje y por presión o estiramiento, ¿ya? No olvidar. Muy bien, entonces estamos hablando de ¿qué? De que se pueden transportar, ¿qué cosa? Iones, eso sí, ¿no?, a través de estos, de los canales proteicos, pero también de moléculas polares, ¿no?, ya mucho más grandes, ¿no?, como en el caso del agua, ¿no?, como ya hemos hablado de las acuoporinas. Bueno, pues eso fue todo por hoy, ¿no? Ya mi garganta me está doliendo ya un poco, ¿no?, de tanto hablar.
en este caso, pero es importante, ¿no? Y compartir la información, ¿no? Esclarecer, digamos, algunas dudas, algunas confusiones, ¿no? Y eso fue todo, ¿no? De la difusión simple. Entonces, miren, ve, ¿no? El trabajo de investigación que me costó para ordenar estas ideas, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado, ¿no? Un abrazo para toda la gente, ¿no? Que está visitando estos videos, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí, gracias por su atención y en el siguiente video vamos a hablar acerca de la difusión facilitada, ¿de acuerdo? Y si se puede también la gráfica, ¿no? Que será entre la difusión facilitada y la difusión simple, ¿no? Y ya hemos dicho que le voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes recuerdan, ¿no? De unas ciertas características acerca de la intensidad de la velocidad de difusión, ¿verdad? O de la difusión, en este caso, que me va a depender de tres características, ¿no es cierto? Muy bien, entonces una pregunta, ¿no? Para su casa y bueno, acá les traigo una imagen muy bonita, ¿no? Un chistecito, ¿no? Por ejemplo, una visita le dice, oiga, comadre, ¿usted ha hecho el amor con condón? Y la otra visita que responde, ¿condón quién? Y bueno, pues espero que hayan entendido la idea, ¿no? Bueno, esa es la cosa. Bueno, hasta aquí, gracias y nos estamos viendo. Chao.